Saludos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas. Aquí estamos nuevamente en el Salón de Estudio Conferencia del Ministerio El Principio Divino. Hoy nos hemos reunido con una meta en común. Seguir estudiando la Santa Palabra de Dios y continuar con el tema de la bendición y la maldición. Hoy vamos a tratar la segunda parte. Pero antes de darle inicio a la conferencia de hoy, vamos a darle la gracia a Dios por toda esa oportunidad que nos da en la vida y por habernos ayudado a reunirnos nuevamente en este momento y en este lugar para tratar asuntos relacionados con su palabra. También le vamos a dar la gracia a cada uno de ustedes por ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen día tras día para asistir, para compartir con nosotros estos momentos tan inolvidables. Nosotros de este lado, la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula y el hermano José Alberto en cámara, en los controles, estamos bien agradecidos tanto de Dios como de ustedes. Y estamos preparados para seguir configurando mensajes espirituales que sean de su ayuda y que sean y sirvan para su trascendencia, para su crecimiento, para su buena orientación. Vamos a oír, para darle inicio, la primera lectura. en Deuteronomio 31 del 24 al 29. Y cuando acabó Moisés de escribir esta palabra en esta ley, las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestra tribu y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos esta palabra, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Amén, muchas gracias. El profeta Moisés, enviado de Dios al rescate de los hebreos hacia el pueblo de Egipto, hace el trabajo que Dios le había asignado. Y durante una trayectoria de muchísimos años, Moisés llega al fin de su ministerio. Y para concluir su misión, él reúne a todos los israelitas. Después que él terminó de escribir este libro de la ley hasta concluirse, lo mandó a reunirse a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y le dijo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios. Y esté allí por testigo en contra de ustedes. Porque yo conozco cómo son ustedes. Yo conozco su rebelión, conozco su dura cerviz. Porque aún estando yo con ustedes, ustedes son gente difícil. Ustedes son gente rebelde.
a Jehová, no quieren obedecer, no quieren oírle, no quieren humillarse, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Si estando yo con ustedes son ustedes así, ¿qué no será después que ya yo no esté? Congreguen todo el pueblo, a todos los ancianos de vuestras tribus, a vuestros oficiales, y hablaré estas palabras a sus oídos. Yo ya voy a llamar por testigo el cielo y la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente ustedes se van a corromper y ustedes se van a apartar del camino que yo les he mostrado, que yo les he ordenado. Y que después de ustedes haberse apartado, le va a venir mal en los días futuros, por haber hecho mal delante de los ojos de Jehová, enojándole con todas las obras de sus manos. Así es que ustedes van a sufrir la consecuencia de haberse apartado de Dios. Desde aquella vez, el sacerdocio levítico, nosotros lo que hemos leído bastante acerca de los libros de Moisés, dice que jamás se levantó otro en aquellos días que hubiese visto a Jehová cara a cara. No se levantó otro como Moisés. En todos los tiempos en que Dios levanta a un profeta o dos profetas, o varios, Dios habla por medio de ese profeta. Y lo que oyen la palabra, lo que la aceptan, reciben misericordia, reciben la luz de la vida. Pero los que se rebelan, los que no siguen al profeta, los que no le oyen la palabra que Dios pone en boca de ese profeta, pagan la consecuencia. Por eso Moisés le dijo, yo pongo por testigo al cielo y la tierra, que a ustedes les va a venir mal en los postreros días, por haber enojado a Jehová y por haber hecho mal delante de sus ojos. Así que Moisés, el siervo de Dios, amonesta con esta palabra al pueblo. Y nosotros también ponemos semejantes amonestaciones delante de ustedes. Nosotros tenemos que ser fieles, sinceros, humildes. Y como dicen los apóstoles, no solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Porque el que es solamente oidor y no hacedor de la palabra, no la practica, entonces Dios no tiene complacencia en semejante hombre o en semejante mujer. A ser practicante es lo que nos da la legitimidad. Es lo que nos hace ser fieles, obedientes, humildes. Por lo tanto, no queremos nosotros pertenecer a ninguna colectividad religiosa que no obedezca los mandamientos, que solamente hable de ello. En tiempo de Jesús había muchos fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, que practicaban sectas, que practicaban religiones, creencias. ¿Y qué le dijo Jesús a su discipulado? Le dijo, oigan todo lo que ellos dicen, pero no lo imiten en su obra, porque ellos dicen y no cumplen.
no es decir, es hacer. La mejor forma de decir es hacer. El que dice y no hace, no ha hecho nada. El que, aunque no diga, pero hace, lo ha dicho todo. Porque los hechos son las palabras más elocuentes que puede hablar un hombre o una mujer. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos cumplir, obedecer los mandamientos, la ley, la regla, porque hoy día hay un conjunto de sacerdotes, de levitas, que al lado del arca del pacto está el libro de la ley. Pero como dijo Moisés, ese libro de la ley es solamente un testigo en contra de nosotros, si decimos y no hacemos. Vamos a oír la próxima lectura. En Deuteronomio 27, del 11 al 26. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el de que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y responderá y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere derechos del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo amén. Amén, muchas gracias. Aquí el profeta Moisés dividió el pueblo en dos grandes grupos. Un grupo para pronunciar la maldición y otro grupo para pronunciar la bendición. Y hasta el día de hoy, después de muchos miles de años, así es que está dividido el universo. Hay dos grupos porque hay dos pueblos. Y cada pueblo tiene un sacerdocio que lo ejerce. Y dentro de esos dos pueblos, con su respectivo sacerdocio, el sacerdocio levítico, de un lado, que es el que pronuncia la maldición, y el sacerdocio de Melquisedec, por otro lado, que es el que pronuncia la bendición. Jesucristo, Jesús, el gran maestro, el gran rabí de Galilea, según lo narra el libro de los Hebreos, no fue hecho sacerdote según el orden de Aarón. Fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec
significa rey de justicia, rey de paz. Sacerdocio del Dios Altísimo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de vida. Al decir que no tiene genealogía, ni tiene principio ni fin de vida, es un testimonio de que ese ministro que se presentó a la casa de Abraham, con el cual Dios hizo pacto, hizo alianza, significa que vives hasta el día de hoy. Pero el mismo libro de los Hebreos dice que la ley hace sacerdotes a débiles y mortales hombres. Y esto llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero allí se da testimonio de que se ha hecho sacerdote a uno que vive para siempre. No según el orden de una vida destructible ni corruptible, sino según el orden de una vida indestructible, es incorruptible. Entonces, por eso el sacerdocio de Jesucristo no fue hecho según el orden de Adón, sino según el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio hecho para siempre. Ese no tiene límite de vida, no tiene fin de vida. Y a ese sacerdocio es que nosotros debemos aspirar. Entonces, nosotros como parte del sacerdocio de Cristo, no somos de los que pronuncian maldición, sino de los que pronunciamos la bendición. Entonces, aquí dice una lista bien amplia de las personas que serán maldecidas y que han sido maldecidos. Dice, maldito el hombre que hiciere cultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Maldito el que deshonrare a padre y a madre. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no hacen errar a los ciegos en el camino? El mismo Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. ¿Y qué quiere decir un hombre ciego o una mujer ciega? El concepto ciego significa un no vidente. Pero en este caso, no es un no vidente físico, es una persona no vidente desde el punto de vista espiritual. Y una persona no vidente desde el punto de vista espiritual, eso quiere decir una persona que no tenga conocimiento, que no tenga inteligencia espiritual, que no tenga visión espiritual. Una persona que todavía es un indoto. Y ese tipo de personas son los que manejan a su antojo los falsos maestros y los falsos apóstoles. No solamente lo de este tiempo, sino lo del pasado y lo del futuro. Y sobre un instructor que haga errar al ciego en el camino, caen esas maldiciones que están pronunciadas en el libro de la ley. Y dice, maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. ¿Qué quiere decir pervertir un derecho? Tú sabes que hay muchas veces que
la persona actuando como juez, le damos el derecho a quien no lo tiene y le quitamos el derecho a quien le corresponde. Y eso significa pervertir el derecho. Cuando a ti te corresponde un derecho, cuando a ti te corresponde una oportunidad y te la quitan para dársela a otro, eso se llama pervertir el derecho. Maldito el que se acotare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió los regazos de su madre. Maldito el que se juntare con cualquier bestia. Maldito el que se acotare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Maldito el que se acotare con su suegra. Maldito el que hiere al prójimo ocultamente. De eso hay mucho hoy día. Muchas personas que matan a traición. Delante de ti presentan una cara, un aspecto, y cuando te dan la espalda, son otro tipo de persona. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Hoy día se juzga por medio de cohecho, por medio de soborno. Los juicios hoy día lo ganan las personas que tienen más dinero, las personas que tienen más popularidad, las personas que tienen más poder. Y sin embargo, ese derecho se lo quitan al que le corresponde y se lo dan a uno que no le corresponde. Eso significa recibir soborno para quitarle la vida a un inocente. Castigar al inocente y dejar a suelto al culpable. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Nadie puede hacer todo lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque mientras una persona hace el mal, no puede hacer el bien. Y el que se dedica a hacer el bien, no puede hacer el mal. De manera es que nadie puede hacer todo lo que está escrito en la ley. Porque el bien es contrario al mal y el mal es contrario al bien. La bendición es contraria a la maldición y la bendición es contraria a la maldición. De manera es que la ley, esta Biblia que todos leemos, es como un camino de doble vía. Una vía para descender, que es el camino de la maldición, del mal, y una vía para ascender, que es el camino del bien, el camino de la bendición. Vamos a oír la próxima lectura. En Jeremías 17, del 1 al 10. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerden de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tu tesoro entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová,
y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón y perverso. Más que toda la cosa, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Muchas gracias. En Jeremías 17, verso del 1 al 10, tenemos una disertación donde nos comienza diciendo que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y esculpido con punta de diamante en la tabla de su corazón. El pecado de Judá. Judá se hace referencia a los gentiles, al que todavía no ha vivido una vida de israelita. Y cuando el pecado está esculpido, escrito en la tabla de nuestro corazón y en nuestra mente, eso solamente es lo que hacemos y eso es solamente la programación que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa programación de pecado, de desobediencia, de iniquidad, de mentira, de engaño, es la que vamos a manifestar donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, estemos dentro del templo o fuera del templo. Cuando el pecado está esculpido en la tabla de nuestro corazón, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la mente y el corazón actúan en enlace en todas nuestras obras, en todos nuestros pensamientos. Y por eso dice el Señor en el verso 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre la montaña y sobre los campos, todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de tus lugares altos. En todo tu territorio, y va a perder tu heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre va a arder. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en otro hombre y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en tierra árida y despoblada morará. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Dios, porque será como árbol plantado junto a la corriente, junto a las aguas, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se va a fatigar, ni dejarán de dar su fruto. Y dice: engañoso es el corazón de todos los hombres, más que todas las cosas, y perverso, para darle a cada uno conforme a sus obras, según sus caminos. Jehová Dios le paga al hombre conforme a su camino, conforme a lo que haya dicho, conforme a lo que haya hecho, conforme al fruto de su trabajo, de su obra.
Si tus caminos son de maldad, así mismo será tu premio, tu recompensa de parte de Dios. Si tus caminos son de bondad y de bendición, así mismo serán tu recompensa de parte de Dios. De manera es que Dios ha dicho, no debemos confiar en el hombre y poner al hombre como nuestro sostén, como nuestro apoyo. Nuestro apoyo, nuestro sostén, nuestro rápido auxilio viene de Jehová. Y ese será bendecido. Porque la fe es lo que ayuda al hombre a sobrepasar la prueba, la tentación y a tener mejores esperanzas que la que le puede dar o otorgar un hombre a otro. Por la fe fue bendecido el profeta, el patriarca Abraham. Por la fe fue él puesto como padre de muchas naciones. Y por la fe, Abraham ha sido bendición para todos los pueblos, para todas las naciones. Y por la descendencia de Abraham, por haber obedecido, por haber creído y por haber guardado los mandamientos de Dios, fue bendecido y serán benditas todas las naciones. De manera es, mi hermano, que nosotros mismos tenemos que imitar al patriarca, siguiendo su camino, siguiendo su fe, siguiendo su paso. Porque el apóstol Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a oír la próxima lectura. En Jeremías 33, del 14 al 25. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes y levitas no faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto, y que encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni las arenas del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiere ha desechado, y también han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra. Amén. Muchas gracias. Jehová Dios, en Jeremías 33, capítulo, verso 14 al 25, dice, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré mi buena palabra que he hablado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un renuevo a David de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará confiado y seguro. Y se llamará ese renuevo justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová el Señor, no faltará a David varón que se siente en su trono de la casa de Israel, ni tampoco va a faltar
sacerdote y levitas, varón que delante de mí ofrezca holocaustos y ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Y dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, asimismo se podrá también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que se siente sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Aquí está hablando de dos tipos de sacerdotes, de dos tipos de ministros. Los descendientes de David y los levitas, que son los que delante de Jehová en los templos ofrecen holocaustos y sacrificios todos los días. Entonces, Dios dice y habla de que Dios hizo pacto con el día y hizo pacto con la noche. La noche representa la oscuridad, la tiniebla. Y la tiniebla representa la ignorancia. Y Dios hizo pacto con el día. El día representa la luz, la inteligencia, el conocimiento espiritual. Y dentro de todos los ministros que asisten a la presencia de Dios, hay dos tipos de sacerdocio. El levítico, que representa la noche, con el cual Dios hizo un pacto, una alianza, para que trabajen de noche en la oscuridad, y los descendientes de David, que representan el día, representan la inteligencia, el conocimiento, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. Porque el ministro de la bendición no es ministro de maldición. Y el ministro de maldición no es ministro de bendición. Por eso existen el principio de dualidad universal. Todas las cosas son dobles en el universo. Y al lado de una está la otra. Así que nosotros, conociendo el principio de dualidad, tenemos que aprender a elegir. Tenemos que aprender a discernir entre lo que bendicen y entre lo que maldicen. Tenemos que aprender a elegir entre lo que hacen el bien y lo que hacen el mal. De manera es, mis hermanos, que Dios ha dicho que si no permanece su pacto con el día y con la noche, si Él no ha dado la ley del cielo y la ley de la tierra. De manera es que Dios es el dador de la ley del cielo y la ley de la tierra, la ley del mal y la ley del bien, la ley de la bendición y la ley de la maldición, la ley de la vida y la ley de la muerte. Y por eso existen dos pueblos, dos descendencias, dos naciones, dos sacerdocios. Uno superior y el otro inferior. El pueblo inferior, la nación inferior, corresponde al sacerdocio levítico. Los que pronuncian la maldición y los que hacen el mal. Israel, la celestial, el monte de Sión, corresponde al pueblo de Dios. Porque hay que aprender a diferenciar
y a distinguir quién es Judá y quién es Israel. Un verdadero israelita es aquel en el que no hay engaño, en un hombre o en una mujer que viva de manera espiritual. Un judío es aquel que viva de forma carnal, que no viva la espiritualidad, que no obedezca los mandamientos del Señor. De manera es, mis hermanos, que con estas palabras concluimos la segunda parte del tema de la bendición y la maldición. Así que esperamos que les sea de mucho aprendizaje, de mucha utilidad y de muy buena edificación. Así que nosotros de este lado, Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula, y en cámara, en los controles, José Alberto Hernández, le hemos configurado un mensaje que está fundamentado y bien calificado por la Sagrada Escritura. Le hemos hablado con base bíblica, con fundamento bíblico. De manera es que esperamos que les sea de mucha utilidad y de muy buena edificación. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación. Vayan en paz y que Dios les bendiga. Hasta luego, cuando le estaremos invitando para la tercera parte del tema de la bendición y la maldición.